Chavales, estamos jodidos. Pero muy, muy jodidos. Escucha esto. Voy a intentar arrancar, ¿vale? Escucha. ¿Habéis escuchado ese sonido? Hay algo roto en el motor. Como se me parta la moto, no sé qué hago. Dejadme poneros en contexto antes de seguir con el lío de hoy. Salí de España hace año y medio para iniciar esta vuelta al mundo en moto. El primer día tuve el primer problema, pero no fue exactamente problema de la moto. Fue que pusimos unas nuevas suspensiones, no probé la moto antes de salir y me las habían instalado mal. Esto provocó que tuviera que desviar mi ruta hacia Valencia y solucionarlo allí. A partir de ahí hasta Tailandia la moto no dio muchos problemas y no sería por falta de oportunidades. Me he caído con la moto innumerables veces. Se ha golpeado con rocas, he cruzado inundaciones, conducido a 40 grados por el desierto y la he llevado a talleres de los que cualquiera dudaría. Vale, no tengo ni idea de qué hacer. O sea, sí tengo idea, pero no tengo idea. Lo primero, esta moto no sale hoy de aquí. O sea, esta moto no va a arrancar. Habéis escuchado ese sonido, es una locura. No lo había escuchado en mi vida. Qué putada, tío. La moto algo de aceite tiene. Ya sabéis que tenía una fuga de aceite. No era muy grande y nunca he creado charco ni nada. Pero algo de aceite tiene. O sea, que seca no está. Y es que eso suena metálico. Lo que no sé si se habrá ido el tensor de la cadena de distribución o algo peor, a saber. Esto es un putadón que no os imagináis, porque ya estaba a punto de acabar el viaje por Estados Unidos. Ya tenía el plan de llevar la moto a Los Ángeles, hacer unas cuantas rutas off-road, que no hemos hecho nada off-road últimamente. Ya lo tenía todo planeado para ir, arreglar la moto, dejarla perfecta, irme para México. Y esto jode todo. Es que no tengo dinero para arreglar la moto como hacer una cosa gorda, ¿eh? Como sabéis, estoy en Las Vegas, a donde llegué desde el área 51 para hacer un cambio de neumáticos y continuar esta vuelta al mundo. Pero desde que mandé mi moto desde Tailandia a Canadá, he estado luchando contra los gastos del viaje. Salí de España con muy pocos ahorros. En Asia pude sobrevivir, pero Estados Unidos y Canadá han sido países carísimos. Cambios de aceite a $200, cambios de neumáticos con precios desorbitados. Y aunque he acampado mucho estos últimos meses, también he tenido que pagar hoteles a más de $100 en la noche. Este problema suena caro. Y si a eso sumamos los días que me podría tener que quedar parado en Las Vegas pagando un hotel, las cuentas no salen. No. Jaleo. Nada, voy a empezar a movilizarme. Hay que buscar una grúa o algo. Y no sé, voy a empezar a hacer llamadas. Como muchos ya sabréis, en Mongolia fue el primer y único lugar del viaje donde tuve problemas con la moto antes de llegar a América. No fue nada mecánico, partí un rodamiento de la rueda trasera por falta de mantenimiento. Y yo viajo con un seguro que se supone que es capaz de enviarte una grúa a cualquier país del mundo. Pero en Mongolia fue imposible, por lo que acabé teniendo que convencer a un chaval para montar la moto en el camión que usaba para llevar a sus cabras y que me llevara a la capital. Bueno, vamos a poner a prueba el seguro del rack otra vez. Ya sabéis que en Mongolia fue un desastre, no pudieron ayudarme prácticamente con nada. Pero bueno, pagaron la factura de la grúa, que bueno, ya sabéis, la tuve que montar un camión de cabra, un lío. Aquí camión de cabra creo que no voy a encontrar, pero vamos a intentar solucionar a ver. Llevo arrastrando mantenimientos de la moto desde que llegué al continente americano. Y en Alaska, donde he conducido por climas extremos, he tenido caídas y he maltratado mucho la moto, empezó a juntarse todo. Pero entre que todo era carísimo y que tenía prisa por llegar a Chicago para hacer la ruta 66 con mi padre, no pude hacer mantenimientos. Me salté 2 reglajes de válvulas e hice 10.000 kilómetros con una fuga de aceite en el motor, entre otras muchas cosas. Bueno, por lo menos después de que contara mi experiencia en Mongolia, han activado un canal de WhatsApp. Parece que por ahí lo voy a poder solucionar, ¿eh? Me llamo del RAC. Sí. Y es porque hemos recibido una solicitud de asistencia para una moto Aprilia Tuareg. Eso es. Lo que pasa es que la ubicación que nos aparece
aparece, yo creo que hay algún error, nos aparece la solicitud en Estados Unidos, en Las Vegas. Correcto, Es correcto, ¿eh? es correcto. Vale, entonces, me aparece aquí Las Vegas Boulevard. De acuerdo, pues le vuelvo a llamar enseguida. Vale, gracias. Me han respondido mucho más rápido que la otra vez en Mongolia. Si esta vez lo hacen bien, se dice. Igual que cuando lo hicieron mal en Mongolia se dijo, si esta vez lo hacen bien, se dice. Ya lo veremos. No cantemos victoria todavía. Ya sabéis que nunca me organizo en plan del viaje ni nada, yo voy un poco ahí a lo libre. Pero como ya quedaban nada de Estados Unidos y quería hacer off-road, digo, me voy a organizar, voy a mirar unos sitios para ver. Había mirado unas rutas off-road que tenían buenísima pinta y me pasa esto, piche. O sea, esto ahora mismo es un putadón. Creo que ya empiezo a hacer un sueño si me veo llegando a Los Ángeles en mi moto. En Estados Unidos, los españoles podemos estar 90 días sin visa. Mis 90 días ya están acabando. Y esa también ha sido una de las razones para no hacerle el mantenimiento antes a la moto. Un reglaje de válvulas toma tiempo. Y para aprovechar al máximo, decidí que justo un par de días antes de que se acabara mi estancia legal en el país, dejaría la moto en Los Ángeles. Y mientras Aprilia se encargaba de la moto, yo podía volver a España y regresar a recogerla antes de ir hacia México. Si necesitan cualquier cosa, llámenos y lo valoramos en el momento. Si es algo concreto, lo podemos consultar y vemos cómo podemos hacer. Vale, gracias. Vale, no lo he podido grabar, creía que estaba grabando y no está grabado. Me han llamado del rack que no pueden hacer nada. O sea que básicamente puedo pasarle la factura de lo que me cueste la grúa, pero que me busque las papas yo, que me busque la grúa yo y que no tienen un corresponsal aquí que me pueda ayudar. En Mongolia lo entiendo, pero en Estados Unidos, y además en Mongolia por lo menos lo intentaron buscar a alguien para contactar y que vinieran y tal, pero aquí es que ni la han intentado, vaya. Pero bueno, por lo menos me cubrirán los gastos de la grúa. Y ahora a ver cómo coño busco yo una grúa aquí. Towing service. Sorry. Check your message for me, please. I'll be needing the exact details for the pickup address. Ok, bye, thank you. He llamado a uno que está aquí cerca, pero no me ha dado precio. En realidad el precio me da un poco igual porque a veces se supone que lo va a pagar seguro, aunque primero lo voy a tener que adelantar yo. Pero tengo un amigo aquí, Fer, que además algunos lo conoceréis de cuando Cebas estuvo aquí, que es amigo de Cebas también, y me ha echado la mano, ha encontrado a alguien que él conoce que le ayuda con vehículos y tal, y que bueno, que tiene una grúa y que puede venir aquí a recogerme, que dice que va a estar aquí como en 30 minutos. Estoy esperando la grúa y estoy aquí charlando con mi mecánico personal, ChatGPT, a ver qué puede ser esto. Os voy a nombrar todas las posibles causas que da esto. 1, que se haya roto la cadena de distribución. 2, que el tensor de la cadena de distribución esté defectuoso. 3, falla en el motor de arranque. 4, problemas de encendido o inyección. 5, descompresión del árbol de levas. 6, aceite muy bajo sin presión. Ojalá sea eso y simplemente haya que echar el aceite, lo dudo. 7, la biela, el cojinete o una válvula rota. Y ya, no me da más opciones. Total, una ruina, cualquiera de las cosas una ruina. No sé si es bueno esto de leer ChatGPT, me estoy agobiando. ¿Sí? ¿Cómo estás? Andrés, encantado. Vamos a ver si salvamos la pili o no. Vámonos. Vale, se la han llevado para adentro. No puedo entrar ahí para verla. Es como una operación. Me ha recordado como si estuviéramos en una operación en el hospital esperando ahí al familiar. No puedo entrar. Nada, está ahí dentro. A ver qué me dicen. Dicen que ya han escuchado el sonido. Y han puesto cara de susto. Pero bueno, que la están mirando. A ver si es el aceite o si es algo más grave o qué. Menuda tontería si es el aceite, ¿eh? Pero es que me parece un poco raro. Vamos a esperar al diagnóstico del médico. Vale, vamos a coger las cosas de la moto. Porque la moto se queda aquí. Vale, voy a coger las cosas. Y es que no sé qué coger. Porque es que no sé cuánto tiempo va a llevar esto. Si no, tendré que venir y llevarme más cosas porque es que mi vida está aquí. Ahora os cuento de dos maneras porque son muy malas noticias.
pero muy malas. Now it sounds better. Vale, estamos mal. Estamos muy mal. O sea, la moto, las válvulas se han ido, no sé, también me ha costado entenderlo porque mi inglés tampoco es tan bueno, estoy nervioso por la moto, por el viaje, por todo. Y bueno, la cuestión es que las válvulas parece que se han ido, habría que reconstruir el motor, cambiarlo, no sé, algo así entendido, pero creo que Aprilia América me va a salvar de hecha. Ya sabéis que yo comencé este viaje sin apoyos por parte de Aprilia y muchos me tachasteis de loco por salir con esta moto al viaje. Cuando llegué a Estados Unidos contacté con Aprilia América y ellos sí se interesaron al instante por esta aventura y aún más porque iba a hacer la Ruta 66 con mi padre y me dijeron que me apoyarían con un servicio para mi moto en Chicago y prestándole una moto a mi padre para que hiciésemos juntos la Ruta 66. ¿Qué pasa, chavales? Pues estoy aquí en un hotel en Las Vegas, ya he recibido una llamada del taller. El hotel en el que estoy está, bueno, al lado de donde estaba estos días. No había habitación en el hotel que me había quedado, así que nada, me he quedado aquí, pero por poco tiempo. Bueno, os voy a contar lo del taller y os voy a contar a ver cómo hacemos para seguir esta vuelta al mundo en moto. Vale. La movida es la siguiente, el taller ya me ha llamado, hay una válvula que se ha caído del motor, eso es lo que he entendido, que una válvula se ha caído, que hoy han vaciado el aceite de la moto y que el aceite tenía partes metálicas dentro. O sea, que algo se ha roto bien por ahí, no han abierto el motor, pero bueno, que se ha hecho un destrozo de cojones. Esto básicamente ha sido culpa mía, porque estaba intentando recordar, me preguntaron cuándo fue la última vez que le hiciste arreglaje de válvula, en mi moto hay que hacérselo cada 20.000 kilómetros. Yo estaba intentando recordar cuándo lo hice y creía que lo había hecho justo antes de irme de Tailandia, pero no, lo había hecho cuando llegué a Tailandia. Cuando llegué a Tailandia la moto tenía 50 y pocos kilómetros, 50 y pocos mil, 52, 53, algo así. Y la moto la dejo en el taller con 95.000 kilómetros prácticamente. Por lo tanto me he fartado como 2 reglajes de válvula, me los he fartado. Entonces, hasta el primero entiendo que la moto ha ido bien, pero luego con toda la caña que le he metido, el off-road, cambiarle el aceite cuando he podido, de tantos kilómetros en tan poco tiempo. Entonces nada, eso básicamente es lo que ha provocado que la válvula se fastidie y que tengamos un problema importante. Entonces, soluciones: arreglar motor. Aquí cuesta un dineral. El precio de la hora que tienen allí en el taller era 180 la hora, un dineral. O sea, tienen que abrir el motor entero, arreglarlo todo, muchísimo dinero. La otra opción, cambiar motor. Cambiar motor evidentemente es más dinero aún. No me ha quedado claro, pero pueden ser entre 6.000 y 9.000 dólares más la mano de obra. O sea, 6.000 y 9.000 dólares puede ser lo que cuesta el motor, también que un motor nuevo que cuesta más caro. Bueno, ahí me han estado diciendo, yo estaba nervioso ya, no entendía muy bien. Entonces tenemos un problema gordo, por supuesto, para continuar el viaje, pero parece que también tenemos solución. Aprilia América, que ya sabéis que me ayudó con la Ruta 66, con la moto para mi padre y ahí ayudándome en Chicago también, que por cierto en Chicago ya me avisaron de lo de arreglar de válvula y no se lo hice porque les dije que no lo hicieran, que yo no tenía tiempo, si no perdía el viaje con mi padre y que lo haría en Los Ángeles ahora cuando llegara y ya está, y ya sigo para México. Ese plan está fastidiado evidentemente. Entonces lo que os decía, Aprilia América se ha ofrecido a ayudarme con esto y a pagar ellos el arreglo de la moto para que mantengamos la Pili y me van a poner un moto nuevo en la moto, así que la verdad que es de las mejores cosas que me podía pasar. La moto va a estar prácticamente nueva cuando la vuelva a coger, pero para volverla a coger va a necesitar tiempo. En realidad Aprilia me lo puedo hacer rápido, enviar motor y cambiarlo. Cambiar motor no tiene mucho tiempo, pero enviar motor sí tarda un poco más, evidentemente, porque el motor es grande y tal. Entonces, bueno, agradecido a Aprilia América por ayudarme con esto, muchísimo, no os imagináis cuánto. Este viaje va a seguir gracias a ellos, o sea, literalmente, si ahora mismo no tuviera la oportunidad de que ellos me ayudaran con esto, hubiera tenido que dejar la moto, abandonarla y coger una moto mucho más barata que me pudiera permitir y seguir el viaje con esto, y hubiera sido un lío. Pero hemos tenido suerte, gracias a Aprilia por ello. Esta vuelta al mundo va a continuar y parece que va a continuar con la Pili. Y la realidad es que este viaje va a continuar gracias a vosotros, que desde que salí de España apoyáis cada semana esta aventura y eso me ha permitido que algunas marcas me echen una mano en el viaje, como ahora hará Aprilia América.
Mientras mi moto pasa por el taller, abandono Las Vegas y vuelvo a España para poner mis papeles en orden y volver en unas semanas a recoger a la Pili y continuar esta vuelta al mundo en moto.